Saludos y bienvenidos a nuestro webinario Desigualdad Social y Territorial en México y Sudáfrica. Me llamo Susana Caputi y hoy seré su directora del programa. Gracias por tomarse el tiempo de acompañarnos. Soy investigadora asociada senior, Instituto para el Diálogo Global, asociado a la Universidad de Sudáfrica. Esta mesa redonda virtual explora las perspectivas socioeconómicas, históricas y contemporáneas de la desigualdad social y territorial en México y Sudáfrica, que adquiere múltiples dimensiones. Los coautores presentarán sus hallazgos. Algunas reglas. La grabación del webinario estará disponible en YouTube para que todos puedan verla más tarde en el canal de YouTube del Instituto para el Diálogo Global. Los micrófonos y el video estará desconectado para que tener una mejor conectividad. Para escuchar la traducción simultánea de inglés al español, pulse el botón de interpretación en la parte de abajo y elija el idioma inglés o español. Habrá una sesión de preguntas y respuestas. Por favor, mándenos sus preguntas en el chat. Nuestros ponentes el día de hoy son el profesor Humberto González, quien es el coeditor del proyecto Potencias Globales en Transición, un análisis comparativo entre Sudáfrica y México. El profesor el doctor Miguel Santiago Reyes no estará con nosotros el día de hoy, tuvo una emergencia y está fuera de la Ciudad de México. Y por parte de Sudáfrica tenemos el honor de contar con la doctora Zita Mokomane, hablando por parte de Sudáfrica. Sus semblanzas serán compartidas vía correo electrónico, de acuerdo como lo soliciten. El valor de este webinario es el estudio comparativo entre México y Sudáfrica, un proyecto binacional que ofrece casos interesantes en diferentes temas. Hoy hablaremos de desigualdad social y territorial en ambos países. Nuestros moderadores son la doctora Prishani Naidu, la directora del Instituto de Sociedad, Trabajo y Política, SWOP. Yo intervendré en las participaciones de los participantes. Le voy a dar la palabra a nuestra embajadora de México, Su Excelencia Sara Valdés Bolaño, embajadora de México. Abro el micrófono para usted, embajadora. Gracias. Muchas gracias, profesora Caputi, y gracias a todos por estar aquí. Bienvenidos a esta tercera mesa redonda que coordinamos conjuntamente el Instituto para el Diálogo Global de UNISA en Sudáfrica y la Embajada de México. La idea detrás de esta serie de mesas redondas ha sido aquella de provocar la reflexión y el intercambio de ideas entre académicos, estudiantes, think tanks y público en general, sobre distintos temas sociales, económicos y culturales que son particularmente significativos para nuestros dos países, México y Sudáfrica. Lo anterior ha sido enormemente inspirado, basado, pero también con el ánimo de llevar o de actualizar la reflexión
que tan brillantemente se llevó a cabo en el volumen titulado en español Potencias del Sur Global en Transición, un análisis comparativo entre México y Sudáfrica. Un trabajo encomiable por parte de editores y autores de ambos países. Los dos ejercicios virtuales que hicimos anteriormente, efectivamente nos llevaron a una actualización y a una conversación en vivo en torno al sector minero en febrero y sobre diversidad sociocultural en mayo pasado. Quiero agradecer muy especialmente al doctor Philani Mthembu, director ejecutivo del Instituto para el Diálogo Global de UNISA, y a su equipo, pero muy especialmente a Susana Caputi, por acompañarnos en esta reflexión, y Susana, que es investigadora asociada del instituto, ha sido una pieza clave en llevar esta iniciativa a buen puerto. Mi agradecimiento muy especial también, por favor, a los dos coeditores, el doctor Humberto González, aquí presente, gracias doctor González, y el profesor Dion Heldenhuis, que en esta ocasión me parece no ha podido enlazarse con nosotros, así como los autores del capítulo que hoy nos ocupa, la profesora Sita Mokomane y la doctora Graciela Teruel y el doctor Miguel Reyes. Finalmente, pero last but not least, doctor Naidu, nuestro más cumplido agradecimiento tanto del Instituto de Diálogo Global como de la Embajada de México por haber aceptado moderar esta mesa y por traernos también una perspectiva nueva en todo este ejercicio como académica muy brillante que es usted y que además conoce muy bien los dos países. Muchísimas gracias, Prishani. Y gracias, por supuesto, a todos los presentes por acompañarnos. Señalo la presencia de nuestros colegas de DIRCO y no puedo dejar de agradecer a mis colegas en la Embajada de México que trabajan de manera muy ardua en hacer esto realidad, Nayeli Ceseña y Víctor Andrade. Thank you all for your kind attention. Gracias. Professor Dr. Prishani Naidu, the floor is yours. Thank you. Profesora Prishani Naidu, le cedo la palabra. Buenas tardes, colegas, amigos, embajadora. Creo que Philani todavía no está aquí, pero Susana, muchas gracias por organizarlo y por invitarme a esta plática. Quiero compartir mi pantalla con algunas diapositivas que tengo aquí. Quiero agradecer también porque me han invitado a una conversación muy necesaria y muy importante. No solamente por los años de relaciones formales que estamos celebrando, sino también porque este libro y este capítulo que estamos viendo hoy nos lleva a la historia, nos hace pensar en la historia para entender el presente y pensar en toda esta experiencia y los problemas y la manera de pensar en problemas y en cómo solucionarlos a través de las experiencias, de maneras que a veces son parecidas en los países, a veces no, pero gracias a compartir estas diferencias y estas similitudes, permiten que este tipo de conversaciones sean productivas. No, en esta introducción
Voy a tratar de no decir lo que nuestros ponentes y autores van a decir, pero tengo algunos conceptos amplios que he sacado un poco, he obtenido de leer este capítulo. Una de las preguntas importantes es ¿por qué comparar el caso de México y el de Sudáfrica? No hablamos el mismo idioma, pero otra cosa que creo que es muy importante en esta conversación es el mismo idioma y cómo compartirlo y cómo traducirlo. No he leído el libro completo, pero este capítulo me hace pensar en cuáles son las razones para comparar estos dos casos. Y el capítulo nos lleva a un periodo muy específico entre 1994 y 2014 y enfatiza también en los dos países las historias prolongadas de colonialismo y de apartheid. Nos hace preguntarnos sobre el presente, sobre nuestras historias. Historias diferentes en muchos casos, pero con algunas preguntas en común y con algunos temas en común. También me parece muy importante que el título del libro tiene esta palabra, transición. Y este capítulo habla de transiciones en diferentes momentos. En el caso de la experiencia mexicana, en 1970, por ejemplo, se resalta como un año importante, al igual que en 1994, o incluso cuando ocurrió la Revolución Mexicana, como un cambio en las condiciones de desigualdad de las que se habla en este capítulo. En un periodo posterior, como 1994, y en Sudáfrica, por ejemplo, en los cambios que se dieron a partir de los intentos de cambiar la herencia del periodo del apartheid, tener elecciones democráticas, y en ese periodo y el periodo de 1994 a 1996, la adopción de un conjunto de políticas de redistribución. En el capítulo mexicano se habla del giro neoliberal a través del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Y ahí hay un punto en común también en este capítulo, las consecuencias de esas transiciones en lo que se requiere cambiar y en lo que se puede cambiar. Y también como ha ocurrido en los dos países a través de procesos neoliberales. Otro aspecto del países que estamos comparando, experiencias del sur global. Vamos a hablar de esto de maneras muy concretas para llegar al centro del capítulo, el cual es la desigualdad. Una parte muy importante del capítulo, o a donde apunta el capítulo, es pensar en la desigualdad en relación con la pobreza y en relación con el crecimiento y el desarrollo, el crecimiento en términos económicos y el desarrollo. Estoy seguro de que los ponentes van a hablar de manera más detallada, pero lo que podemos decir es que a veces vemos que la pobreza se combate de maneras específicas, pero la desigualdad continúa y no se considera tanto. Así que creo que tenemos que pensar mucho
en que el combate a la pobreza tenga también componentes que consideren la desigualdad y no celebrar específicamente el crecimiento económico sin que haya indicadores que piensen en el desarrollo y que estén considerando también la desigualdad. Así que este capítulo, la significancia de este capítulo es que nos lleva a indicadores tradicionales, pero tratamos de no vernos más allá de esos indicadores tradicionales como el Producto Interno Bruto, el coeficiente de Gini, que sabemos que nos dicen cosas significantes, pero tan significativas, pero también tenemos que ir más allá de ellos. También me parece significativo que el capítulo se llame Desigualdades sociales y territoriales y regionales. Así que centrarnos en esas desigualdades regionales y en las sociales nos da de qué pensar. Lo que trata de hacer el capítulo es llevarnos a pensar en diferencias entre los dos países que generan diferentes formas de desigualdad y de desigualdad en el control sobre el territorio. Al hacer esto, hay algunos argumentos que se están compartiendo aquí a lo largo del capítulo. En especial, que se pone atención en las naciones multiculturales y en la intención de los países de reconocerse como naciones multiculturales. El capítulo muestra que las intervenciones de política a veces puede excluir ciertos temas que están relacionados con el territorio y que previenen la actualización y la realización de temas relacionados con la identidad multicultural. Al mostrar este valor y a veces ese descuido de esas políticas, puede llevarnos a una especie de crítica. También vemos cómo a veces ciertas formas de resistencia nos llevan a diferencias. Al ver qué es lo que tienen las comunidades o qué es lo que tienen las personas cómo llevan las políticas esas diferencias. También hay un foco en la parte de producción, parte del capital y del trabajo y cómo se relacionan a preguntas de crecimiento y de producción económica. Aquí hay un sentido de reto en ambos países, particularmente en cómo los trabajos, la creación de trabajos son creados y cómo presentan posibilidades para responder problemáticas de inequidad y pobreza. En el caso de México, la discusión del salario mínimo es significante y creo que ofrece otra manera de pensar estas preguntas relacionadas con la creación de trabajos y desempleo en diferentes maneras. Y las preguntas de la transferencia de dinero en el caso de México, en el caso de Sudáfrica, intervenciones sociales, subvenciones sociales, para afrontar los problemas que afrontamos y las posibilidades que abren particularmente en casos como la creación de trabajos que está en declive en Sudáfrica. Hay un incremento de desempleo y la posibilidad de pensar en el trabajo fuera de salario laboral. Esto abre también otras discusiones sobre el salario mínimo, lo que debería ser considerado en el caso de la inequidad.
¿Cuáles son las soluciones que el capítulo presenta? Creo que esto es un aspecto importante y un área que tenemos que abordar en el caso de la conversación que sigue, y lo importante es que el capítulo contribuye llevándonos nuevamente a la parte de la inequidad territorial y social y cómo esto se puede centrar en el caso de cambios políticos y sociales en el caso de las políticas que se implementan. Y creo que una de las preguntas importantes sobre las cuales pensar con mayor detalle, la información que se comparte y que existe, es cómo pensamos este tipo de análisis, centrando la inequidad territorial y social en términos de la relación entre lo global, lo nacional y lo local. Esto nos lleva al título del libro y la pregunta de poder que se encuentra en la parte del sur y las colaboraciones entre países. Lo voy a dejar ahí. Espero que podamos regresar a algunas de estas problemáticas en la conversación que continúe, pero le voy a ceder la palabra a nuestro primer ponente, el profesor Humberto González, uno de los coeditores del libro. Gracias. Bueno, agradezco mucho la oportunidad de participar en este evento que retoma un tema que fue central en el libro y que ahora tenemos la oportunidad de discutirlo más allá de los coautores de los diferentes capítulos. Empezaré por señalar que en las conclusiones del libro, mi colega Dion y yo consideramos que era una tarea extraordinariamente difícil dar cuenta de un estudio comparativo que tenía la contribución de 22 especialistas en diferentes disciplinas de ciencias sociales y ambientales que habían utilizado diversos enfoques teóricos y metodológicos basados en una extensa revisión de documentos históricos, estadísticos y científicos de cada país. Tras mucho cavilar, nuestra propuesta de conclusiones estuvo en congruencia con el enfoque y metodología transdisciplinaria del proyecto inicial de investigación comparativa. Habíamos dejado a un lado la idea de una narrativa histórica lineal de la globalización del sur, que nos hubiera llevado a definir secuencias paralelas de cada país para identificar causas y efectos y para establecer tendencias o rasgos de los países del sur. Renunciamos también a aplicar modelos de evolución, de equilibrio o de crecimiento que nos hubieran facilitado sistematizar la información de los dos países para determinar comparativamente qué país es más o menos poderoso, más o menos violento, más o menos dinámico, más o menos rico. Retomamos el término de transición con un significado abierto y no prescriptivo que nos permitió analizar el significado y la trascendencia de eventos, tratados internacionales, redes y flujos de productos, personas, dinero e información de cada país. Pero también nos permitía hablar de sincronías, disonancias, transformaciones y estancamientos de los dos países. La diversidad geográfica, social y cultural de México y de Sudáfrica
cobró mayor significado a partir de este término definido de manera abierta y renunciamos a los procesos de homogenización, estandarización o dominación que son ampliamente referidos en los estudios sobre globalización desde una perspectiva de los países del norte. En este libro fue fundamental contextualizar histórica y territorialmente cada uno de los hallazgos presentes en cada capítulo y analizarlos relacionalmente a partir de un enfoque fenomenológico. Contábamos a nuestro favor con una comunicación con los autores de cada capítulo, a los que les revisamos concienzudamente 2 veces sus manuscritos y les hicimos críticas y recomendaciones que tuvieron la libertad de considerar en la versión final. Fueron necesarios 3 años desde el inicio del proyecto hasta su conclusión, y con 2 reuniones, una en Guadalajara, Jalisco, y otra en Johannesburgo. Después de estas lecturas y relecturas, definimos nosotros 4 temáticas que estaban presentes prácticamente en todos los capítulos de libros y los llamamos ejes transversales, porque marcaron profundamente las formas de organización económica, social y cultural que son referidas en cada uno de los textos. El primer eje transversal fue el territorio, ya que México y Sudáfrica son países megadiversos. El segundo fue la megadiversidad lingüística, cultural y racial que caracterizan a estas 2 naciones. Nos pareció que cualquier iniciativa local, regional o nacional que reconoce y fortalece esta mega bio-socio-diversidad tendría mayores posibilidades de resiliencia natural y social en estas 2 naciones y conduciría hacia formas de cooperación y de convivencia más constructivas y armónicas. El tercer eje transversal fue que las 2 naciones compartían un pasado de dominación colonial precedido por una conquista violenta de los pueblos originarios por los gobiernos imperiales. Nuestro análisis se concentró en los procesos de transición de las últimas décadas. Sin embargo, no era posible ignorar las marcas de este pasado colonial y, en la medida de lo posible, considerarlo en los procesos históricos de las 2 potencias del sur global en las últimas décadas. El cuarto eje es el proceso de construcción de la nación y de una identidad nacional que se presenta en la época independiente. Este proceso se ha llevado a cabo a partir de gobiernos autoritarios que debieron de hacer frente, por una parte, a marcadas desigualdades territoriales y étnicas y de clase en sus territorios, por otra, a un entorno internacional dominado tecnológica, económica y militarmente por los gobiernos de las naciones poscoloniales del norte y por empresas transnacionales que buscaron ampliar sus mercados y continuar abasteciéndose de materias primas de las naciones recién independizadas. En la historia contemporánea de México y Sudáfrica, la construcción de una nación y de una identidad nacional, identificamos también procesos de transición de regímenes autoritarios hacia formas de gobierno más democráticas y participativas. Este proceso ha sido acompañado por un programa de ajuste en las últimas décadas que busca crecimiento y competitividad en la economía y establecer mayor influencia en los territorios internos y tener una presencia preponderante en múltiples foros internacionales. Los procesos de transición en los 2 países en los que la megadiversidad de ambos se ha visto comprometida muestran sociedades con una gran vitalidad donde los actores sociales nacionales compiten, abro comillas, para construir la base de un nuevo tipo de sociedad nacional plural, guiada por la justicia social y el diálogo simétrico intercultural e interracial. Cierro comillas del
capítulo primero de la doctora Plessis y del doctor de la Peña. En este proceso de transición es donde deseo situar la presentación de hoy día. México y Sudáfrica, dos potencias del sur global, están en un grupo de sociedades que muestra el mayor grado de desigualdad y pobreza en el mundo. En ambos países, el número de personas que viven por debajo de la línea de alimentación, servicios y bienes y seguridad adecuados sigue siendo tan grande como antes de los programas de ajuste estructural en la década de los 90, que no resolvieron la situación. Esta persiste porque los gobiernos de ambos países no logran atender los factores que propician la pobreza de manera integrada y como una prioridad. Por otra parte, la competitividad y el desarrollo económico no se combinan con la inclusión, la equidad y la sustentabilidad de los recursos naturales. Los problemas de mayor desigualdad e inseguridad cuestionan las estrategias económicas de los dos países y la imagen de potencias del sur que proyectan en foros internacionales. Desigualdad y pobreza persisten a pesar del proceso y del progreso en la ley que garantiza los derechos de todos los ciudadanos y del multiculturalismo que se ha considerado un elemento fundamental en las dos naciones para enriquecer la transición hacia una sociedad mucho más igualitaria, justa y democrática. Desigualdad y pobreza son el gran desafío que enfrenta México y Sudáfrica para construir una identidad y una sociedad democrática y participativa. Muchas gracias. Gracias. Thank you very much, Professor Humberto. Muchas gracias, profesor Humberto González, por sus antecedentes sobre este fantástico proyecto que no creo que estará desactualizado. Siempre habrá situaciones en las cuales podemos hablar sobre estos temas que ha incluido en los diferentes capítulos del libro. Ahora Nayeli me apoyará con subir una presentación en PowerPoint sobre el capítulo que fue compilado en autoría por el doctor Miguel Santiago Reyes Hernández, quien es el coautor de este capítulo de México. Solo quiero decirle a nuestros participantes que esta presentación es todo el capítulo. Que fue escrito conjuntamente por dos autores de México, la profesora Graciela Teruel y Miguel Reyes. Y estamos poniendo la presentación del capítulo completo. Las 27 páginas que se ven en el libro. Vamos a poner esta presentación en el chat por si la quieren leer mientras lo hablamos. Como no está el doctor Miguel Reyes para presentarlo, lo que vamos a hacer es presentar esta presentación que es el capítulo. Para darles una idea de el contenido de esta investigación, les quiero decir que esta investigación presenta un análisis de la evolución de la desigualdad en México. Es una investigación histórica y cronológica del periodo de 1994, principalmente de 1994 a 2014, es decir, hasta hace 10 años. De manera parecida al capítulo de Sudáfrica, el caso de México se organiza en 4 secciones.
En esta presentación van ustedes a ver las 4 secciones, los datos que se utilizaron en la mayoría de las tablas y de los gráficos, de los cuales hay varios, proceden sobre todo proceden del Instituto Nacional de Estadística de México. El acrónimo de este instituto en México es INEGI, y de una encuesta que lleva a cabo este instituto que se llama ENIG, que es la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. Ustedes sabrán que en Sudáfrica tenemos instituciones similares que nos ofrecen una información similar a la que nos ofrecen estas instituciones y estas encuestas en México. Quiero decir que este estudio que hicieron estos investigadores mexicanos es una perspectiva histórica. Empieza desde tiempo colonial, brevemente, y llega hasta el siglo XX y XXI. Así que es importante destacar que hay un contexto histórico aquí, pero para llegar a hablar de temas contemporáneos. Okay, stop. Ahí, por favor. Como pueden ver aquí, el estudio ha cubierto ciertos periodos de la historia económica de México, por ejemplo, el periodo que se conoce como el desarrollo estabilizador, que es el periodo de 1950 a 1977, y es importante destacar esto porque podemos ver el lado histórico de la desigualdad social y regional en México, cómo se ha ido desarrollando esa desigualdad. Gracias. Un poco más adelante. Ahí, por favor. Gracias. Desde finales de la década de los 50 en México, ha habido muchos cambios en el aumento de la población de México, en el desarrollo. Y hay indicadores que nos hablan de la desigualdad y encontramos que en México, mucho de esto ha ocurrido en las ciudades. Mucha de la desigualdad está relacionada con una desigualdad de zonas rurales y zonas urbanas. No se trata de algo que aplica para todo, pero es algo que se ha visto en otros países latinoamericanos. Por ejemplo, que el desarrollo se da en las zonas urbanas y que las zonas rurales se quedan prácticamente en las condiciones que tenían en tiempos coloniales y no cambian muchas cosas en ellas. Ese es un tema importante que hay que tener en cuenta cuando hablamos del desarrollo en estos países. En México y en Latinoamérica, estas desigualdades que hay entre el sector rural y el sector urbano. Ahí, por favor. Aquí vemos una gráfica con estadísticas que nos representan la desigualdad del ingreso en México. Por ejemplo, aquí lo que estamos viendo es el coeficiente de Gini en el ingreso de los hogares total, y este es un coeficiente, un índice que se toma en consideración en muchos lugares, por ejemplo en Sudáfrica también, pero creo que es importante que no solamente nos quedemos con un solo índice o con un solo indicador.
porque hay varios indicadores que nos pueden dar una idea más amplia del tema de la desigualdad, en este caso, en el sur global o en los países en desarrollo. Gracias. Stop. Ahí, por favor. Aquí vemos otra vez una gráfica que es muy interesante, que nos muestra el crecimiento económico y el crecimiento de la desigualdad entre 1984 y 2016. Yo creo que es una gráfica muy interesante porque lo que vemos es el crecimiento de la desigualdad en México en estos años. Y vemos aquí podemos ver a México como un país con una gran población, pero que muestra un ejemplo de un país latinoamericano que tienen desigualdades similares. ¿Por qué estamos hablando de desigualdad territorial? ¿Por qué el capítulo lleva el título de desigualdad social y territorial o desigualdad regional? Porque lo que queremos mostrar es diferencias entre las zonas urbanas y las zonas rurales, porque resultan significativas. Gracias. Okay, stop. Thank you. And the indigenous people. Aquí en esta sección tenemos un análisis de la población indígena y quiero mencionar este aspecto del componente de etnicidad y de raza en el caso mexicano, que no se pueden entender sin un análisis histórico. Les quiero dar un ejemplo. En Latinoamérica y en México, en diferentes momentos, el crecimiento ocurrió en zonas urbanas cuando la población indígena se consideraba pobre no solamente por sus condiciones económicas, sino por sus características étnicas. Se consideraba excluida del desarrollo, del crecimiento de recursos en las grandes ciudades o en las ciudades. Este es un aspecto que se puede replicar o que se puede comparar con países africanos y con Sudáfrica en particular, en donde diferentes etnias tienen, por el hecho mismo de su condición étnica, enfrentan condiciones diferentes. Esto solamente quiero mencionar este ejemplo y las dificultades específicas que tienen y que han tenido en el pasado y que siguen teniendo simplemente por su condición étnica y lo que eso significa para su pertenencia y en el desarrollo y en el crecimiento de sus países. Como ustedes pueden ver, los autores han utilizado diferentes fuentes de datos para analizar estos datos. Por ejemplo, han utilizado los datos del Coneval, que es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social en México. Y así que si ustedes quieren verlo más a detalle, pueden acudir al capítulo y analizarlo. Se habla también de desigualdad de género. Han incluido en su capítulo la desigualdad de educación también, por ejemplo, la desigualdad en las zonas rurales y en las zonas urbanas, como hay diferencias en estas diferentes zonas educativas y podemos analizar si esto se parece al caso de Sudáfrica.
Aquí tenemos algunos otros cuadros. Por ejemplo, este es un indicador educativo y está haciendo un análisis comparativo de los indicadores que pueden obtener, en este caso sobre salarios reales, en función del nivel educativo. Son estadísticas más específicas para analizar los salarios reales relacionados con el nivel educativo. Otro tema, la salud está incluido y en México la salud es obligatoria, la tiene que proveer el Estado, pero el gasto anual federal representa un porcentaje bajo comparado con otros miembros de la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Este es también, para poder compararlo con Sudáfrica, se podrían buscar los datos, no están aquí, pero este podría ser un tema que se podría comparar. Aquí, por ejemplo, está el gasto corriente en salud, en porcentaje del Producto Interno Bruto. Como vemos, el gasto de México dentro de ese grupo de países es el más bajo de todos. Aquí tenemos otra gráfica que representa el salario mínimo el salario mínimo del trabajo y trata de analizar la correlación entre el salario mínimo y el salario laboral como porcentaje del ingreso nacional. Así, esto demuestra la desigualdad que hay en el país y también la relación entre el salario mínimo con situaciones de desigualdad, con las circunstancias de desigualdad del país. Solo quiero poner énfasis en esto. De acuerdo con la Constitución mexicana, hay un punto muy importante que se debe destacar. En la Constitución dice que el trabajo, el mismo trabajo se debe de pagar exactamente de la misma manera en el mercado laboral, sin ningún tipo de discriminación por motivo étnico, por motivo social, de origen social o de género. Y concluye que solamente de esta manera se puede garantizar que los derechos sociales se respeten. Pero en los países en desarrollo del sur global, esta no es la realidad. Porque las personas que viven en el campo o en las minas o no necesariamente reciben un salario, el mismo salario por el trabajo que hacen. No reciben necesariamente pago por el tiempo extra o no reciben prestaciones. Hay que considerar esto. Aunque la Constitución diga una cosa, no necesariamente la realidad es la misma. Ahora me gustaría estar conscientes de la hora y dar algunos resúmenes de esta presentación. Me gustaría decir que la inequidad se encuentra relacionada de manera directa con la pobreza, en pocas palabras. En Sudáfrica, algunos expertos indican que la inequidad se encuentra relacionada directamente con el desempleo. Y creo que Sudáfrica tiene disparidad y una gran brecha entre el desempleo en comparación con Latinoamérica y México. Sudáfrica tiene
niveles de desempleo altos y no estamos haciendo mucho al respecto. La inequidad se enfoca en la variación de estándares de vida a lo largo de la población, y eso es lo que encontramos en este estudio hecho en México. Los estudios de inequidad, particularmente en naciones en desarrollo, son importantes en cuanto que resaltan la relación entre altos niveles de inequidad y poco crecimiento económico, en donde encontramos poco desempeño o crecimiento económico en Sudáfrica, México, Latinoamérica. También sufrirá la contraparte. Sin embargo, nueva evidencia demuestra que hay otras dimensiones en estándares de vida que pueden tener un impacto en la posición relativa de los individuos o los hogares, como mencionamos en las estadísticas. Pensamos que sobre la distribución de los ingresos. Esto resulta en diferentes grados de forma de vida a través de niveles sociales y culturales. Esto ha tenido un papel importante en la emergencia de inequidad territorial y social, y también sus estudios en el desarrollo sustentable y también el discurso sustentable. ¿Cómo medimos esto? Bueno, solo me gustaría enfatizar que esta investigación muestra un análisis de la evolución y los determinantes de la inequidad en México de 1950 y 2014, como lo mencioné anteriormente. De manera similar con el capítulo sudafricano, está organizado en las secciones que mencioné anteriormente, aunque no las abordé a detalle, pero les compartiremos la copia de la presentación con mayor detalle. Bueno, me gustaría cerrar esta presentación y le voy a dar la palabra a preguntas que podamos tener de nuestro público. Y bueno, preguntas para que nuestra moderadora las aborde. Gracias. Prishani, the floor is yours. May I just ask, Susanna, are we not getting Professor? Nada más una pregunta. ¿No tenemos a la profesora Mokomane? She's not connected. We are waiting for her to connect. No tenemos a la profesora Mokomane, no se ha conectado. Mientras esperamos a que se conecte, pues a lo mejor podríamos ir a la sección de preguntas. No sé si tenga algún problema de dificultades en la conexión. Le mandé nuevamente el enlace para que se conectara. Okay, I'm going to the chat. Voy a ir al chat. Am I able to take questions? ¿Puedo recibir preguntas? Sí, se pueden recibir preguntas o responder las que ya están ahí en el chat. Thierry Alban, ¿te gustaría abrir tu micrófono y hacer alguna pregunta o comentarios? Esta es una pregunta directa que he estado esperando por mucho tiempo. Nuestra iniciativa nacional ha informado que la gente indígena en Sudáfrica, para la gente indígena en Sudáfrica, en cuestión de territorio, es muy importante para nosotros, y la pregunta es muy simple. En tiempos recientes hemos visto la pregunta de territorio entre Estados Unidos y México, en tres grandes estados: Arizona, California, Texas, del hecho que hay una migración importante a través de estos tres estados para proveer migración para los llamados pobres en los Estados Unidos.
y en este país responde con medidas muy duras, medidas políticas en las cuales estos territorios llevados de los Estados Unidos a México por estos tres territorios, cuando vamos a abordar estos problemas como países del sur global. En Sudáfrica también tenemos una situación similar. Por ejemplo, los Khoisan, tenemos arte en las rocas, pero estas tierras no están en la custodia de la gente indígena, sino en de los colonialistas. Entonces, mi pregunta es sobre territorio. ¿Cómo resolvemos o cómo en el sur global ponemos agendas en las cuales de manera pacífica, no digo que tengamos que tener una guerra o algo así, sí, pero bueno, los Estados Unidos saben sobre la guerra, pero cómo abordamos a través de iniciativas la problemática de la territorialidad que pertenece a los grupos indígenas, como decía el texto, las comunidades indígenas son las más pobres, pero tampoco tienen territorio porque se encuentra ocupado y deberíamos tener esto en nuestra agenda o ha sido importante, ¿no? Debería ser importante. Muchas gracias por la contribución. No voy a poder responder todas estas preguntas yo sola, pero lo que voy a hacer es tomar algunas preguntas, anotarlas y después abrir también para otros que estén en disposición de comentar y participar en la discusión. Creo que la pregunta es muy importante, que se lleva a cabo en ambos países de diferentes maneras. Creo que el capítulo en términos sobre todo en México, vea la relación entre lo indígena, las políticas indígenas relacionadas con comunidades indígenas en relación con las preguntas de inequidad y particularmente en términos socioeconómicos, pero también ayudándonos de manera histórica a ver cómo el territorio es tan importante. Y creo que en términos de tu pregunta, quizás lo que podamos hacer más en nuestro trabajo, en nuestras esferas, es centrar la pregunta de territorio, poner al centro la pregunta de territorio. No voy a decir más por ahora, pero creo que otros podrían hablar y decir de maneras de pensar el territorio. Creo que también hay entre las comunidades indígenas y esfuerzos políticos en México una teorización bastante diferente del territorio y también relaciones hacia la tierra y la propiedad, a la custodia, que ven más allá la existencia de lo que prevalece en términos de dominancia, y particularmente para aquellos que que nos sentamos en espacios de producción del conocimiento. Creo que es importante y ha sido particularmente importante para abrir sistemas de conocimiento alternativos para estas discusiones. No estoy dando ninguna intervención de política, pero esperemos que la conversación nos ilumine en este sentido. Shani, quizás podríamos preguntarle al profesor Humberto González de la parte de México, que en algún momento si quiere contestar alguna de las preguntas. Bueno, a mí me gustaría añadir dos elementos que son importantes para tener en cuenta las diferencias entre México y Sudáfrica. La primera es la Revolución Mexicana de 1910 a 1917 o 1920. Y en esta revolución hay cambios muy considerables en México, pero también fue una revolución muy cruenta porque el 10% de la población mexicana de ese momento murió.
Ahora, dentro de los cambios importantes que hay, tienen que ver con la tenencia de la tierra. Y esto ha marcado una característica, pues, importante, porque la mitad del territorio, un poco más de la mitad del territorio nacional, fue repartida. Podemos señalar que no en todos los casos fue un elemento positivo, pero en general podemos decir que esto respondió a una demanda social, a un movimiento social amplio a nivel nacional que propugnaba que la riqueza que encerraba la posesión de la tierra y de la cual habían sido desposeídos las comunidades de los pueblos originarios desde la colonia, volviera otra vez a los pequeños productores. Este elemento es muy importante y creo hay que considerarlo. El segundo elemento que me gustaría señalar y que hay una diferencia entre México y Sudáfrica es la cercanía e interconexión e interdependencia de México con Estados Unidos. El gran desafío que tiene México es no verse realmente absorbido, dominado completamente por la política económica y la política incluso militar de los Estados Unidos. Realmente en la historia México pues pierde más de la mitad de su territorio en el siglo XIX y se la anexan, digamos, anexa esto a los Estados Unidos. Este elemento histórico ha dejado una huella importante, pero también ha sido un elemento de buscar que nuestras políticas y nuestra interdependencia no anule campos o áreas de soberanía nacional, ¿no? Esta situación particular de México creo que debe considerarse. Sin embargo, la interrelación e interdependencia con Estados Unidos es una realidad que se incrementa y se incrementa mucho a partir de las políticas neoliberales que se dieron realmente, se aplicaron desde 1990 y desde 1984 y han seguido hasta la actualidad. No obstante, hoy día tenemos un presidente que critica estas políticas, pero las sigue realmente, ¿no? Pero este desafío realmente para no verse pues dominado completamente, sino buscar resquicios realmente de soberanía, es algo que los gobiernos en México deben de enfrentar, ¿no? Y me gustaría señalarlo simplemente para marcar diferencias entre las dos naciones, ¿no? Si alguien quiere completar, digamos, qué otros elementos perciben esto de parte de Sudáfrica, será bienvenido o bienvenida. Gracias, profesor. Thank you very much, Professor Humberto González. Prishani, there are some more other questions. Maybe Prishani, hay algunas otras preguntas que tenemos en el chat. Si quieres, podemos verlas ahí. El doctor Alex Rizero pregunta ¿en qué momento podemos relacionar estas desigualdades con el diseño imperial? Lo quiero abrir para todos. Y hay una pregunta más específica acerca del ingreso básico universal o referido como ingreso financiero universal. ¿Cuál puede ser la solución relacionada con eso? Hay un comentario relacionado con el territorio. Dice, son preguntas muy grandes, muy extensas, pero podemos empezar a hablar un poco acerca del ingreso básico universal o del ingreso financiero básico universal. I think here, if I can just share my own thoughts.
puedo compartir mis propias ideas o mis propios pensamientos, hablando específicamente de Sudáfrica en un contexto de un desempleo muy alto. Hemos hablado un poco de población joven y la posibilidad de crear trabajos cada vez es un poco menor, se crean trabajos parciales, un poco más que antes. En algunas comunidades en las que he trabajado en ciertos asentamientos, ha habido algunos intentos hechos por mujeres desempleadas, que han tratado de ganarse la vida realizando algunos trabajos que no son asalariados y en los que no pensamos en cuestiones de manera tradicional, pero que son, por ejemplo, hacer huertos o plantar huertos que pueden proporcionar comida a una comunidad más amplia que una familia para poder sobrevivir, o hacer tareas que permiten sobrevivir o incluso ganarse una vida que están más allá de la sobrevivencia solamente. Y en el contexto de la generación y de las dificultades o de los desafíos de un ingreso básico, el empoderamiento de gente en colectivos que para ganarse una vida fuera del salario, las dificultades, hemos visto dificultades por ejemplo, en el contexto de la pandemia de COVID, ahí hemos visto algunas dificultades para implementar un ingreso universal básico. Por ejemplo, en el contexto sudafricano, hay movimientos que están impulsando ese tema, pero se está tratando de responder a esas dificultades y a ese incremento del desempleo. No sé si alguien tenga algún comentario sobre el caso mexicano. No sé si el doctor González pueda hablar un poco de esto. En el capítulo se ha hablado algo al respecto, por ejemplo, de las transferencias de ingresos, de las transferencias monetarias, que pueden provocar o cierta discusión sobre los cambios de comportamiento que se pueden generar. Y tenemos otras experiencias en Latinoamérica, por ejemplo, en Brasil, por ejemplo, el programa Bolsa Familia. No sé si hay alguien más que quiera hablar sobre esto. Ahora tenemos varios temas y varias preguntas o varias cosas en el chat. Profesor González, ¿puede añadir algo sobre ese punto que mencionó el profesor Prishani? Bueno, es muy amplia realmente sí, esa pregunta muy amplia. Y yo creo que habría partes del libro que podrían responder en cierta manera a esta gran pregunta que ha lanzado nuestro colega. Me gustaría señalar simplemente por la parte de migración. Ha habido una relación siempre de migración de México hacia Estados Unidos desde el siglo XIX, realmente, y esta ha sido importante. Antes era una migración temporal, pero dadas las condiciones que han marcado por parte de los Estados Unidos, esta migración se extiende más tiempo. Incluso en los años de la Segunda Guerra Mundial hubo un tratado que le llamaron el Tratado Bracero, en donde México enviaba realmente a trabajadores a los Estados Unidos porque había necesidad de mano de obra, dado que había soldados que estaban peleando en diferentes lugares, en Europa, pero también en Asia, ¿no? Entonces, esta ha sido siempre
una situación de complementación y entre los dos países. Hoy día, por ejemplo, podemos hablar de más de 10 a 12 millones. Es difícil contabilizar a los mexicanos que están allá porque hay muchos, o la gran mayoría, está sin documentos, está de manera ilegal. Pero estamos hablando de una población significativa de nacionalidad mexicana que ya vive casi de manera permanente en los Estados Unidos, ¿no? Y México es el segundo país a nivel mundial que recibe mayor cantidad de remesas de estos trabajadores y que vienen principalmente a las zonas, pues, tanto rurales como a las zonas urbanas. La migración se ha hecho realmente una alternativa económica en México y antes lo era de ciertos territorios, ahora también lo es de las grandes ciudades, porque la población mexicana en las ciudades, el 80% aproximadamente, está viviendo ya en zonas urbanas, ya no en zonas rurales. Y la migración tanto se presenta en zonas rurales como en zonas urbanas. Hay una interdependencia, y el problema de la migración pues ahora se vuelve mucho más complejo, porque México ya no es solamente un país que envía migrantes a los Estados Unidos, sino también es un país de tránsito de enormes cantidades de personas que buscan mejorar su situación de vida y que proceden de Centroamérica, de Suramérica e incluso de otros países del mundo, y que tratan de cruzar a través de la frontera en México. México no tiene realmente una política adecuada ni los medios para enfrentar esta problemática, y se han dado situaciones catastróficas realmente entre esta población migrante de México, ¿no? Pero bueno, esto nuevamente da un cariz a la situación de México con relación a Sudáfrica, en donde Sudáfrica, podríamos ver, es un país que recibe inmigración de varios de los países que están circunvecinos y requiere de esta población para sacar adelante ciertos sectores económicos de la economía, ciertos sectores económicos, ¿no? Aquí, pues, habría que ver cómo se está viviendo esta situación demográfica. En el libro hay un capítulo que aborda la problemática demográfica, es el capítulo número 2, en donde podemos ver cómo se distribuye la población en las últimas décadas, tanto en México como en Sudáfrica, y cuáles son realmente las características económicas y sociales y raciales de esta población. Creo que ahí en este capítulo 2 podríamos encontrar respuesta a varias de las preguntas que se presentan. Incluso podríamos ver en este mismo capítulo también cifras y cantidades de lo que implica la emigración de México hacia Estados Unidos, pero también la entrada de remesas de Estados Unidos a México, y cómo ciertas regiones de México se han vuelto completamente dependientes de esta interdependencia o de este envío de remesas. Gracias, profesor Humberto González. Thank you very much, professor. It's always a pleasure to hear your comments. Muchas gracias, profesor. Siempre es un placer escuchar sus comentarios. Estamos tratando de ponernos en contacto con la doctora Zita. Tiene algunos con la profesora Zita Mocomane. Está teniendo problemas técnicos, pero estamos viendo si está conectada. Estoy tratando de ver si está conectada con nosotros ahora. No, I'm afraid she's not. She was No, me temo que no, que no está ahorita conectada. Estuvo conectada un momento, pero ya no puede. Así que, bueno, dadas estas circunstancias, vamos a continuar hablando un poco de algunos de los comentarios y de las preguntas. Profesora Naidu, ¿podría, por favor, continuar moderando las preguntas? La persona, vi una mano levantada, si es posible.
Si podría compartir su pregunta. Por favor, trate de mantener la pregunta al punto, que no sea demasiado larga. Hay un comentario que dice que los académicos siempre informan de desigualdades de género y que la redistribución de territorio podría ser una gran oportunidad de lidiar con este tipo de temas, con muchos temas. Me parece que eso está relacionado con otro tema del que se habló anteriormente, que a veces, si solamente atribuimos los problemas a un diseño imperial mayúsculo o comentar y tomar un poco la excusa para hablar en términos más locales y hablar de temas que están un poco fuera de esos cambios de paradigma en los que normalmente nos tendemos a concentrar. Veo que hay una mano levantada. No tengo el nombre, pero dice Ministerios Africanos Internacionales. Mi nombre es Luis Obaji. Muchas gracias por permitirme hacer esta pregunta, considerando que hay muchas preguntas en el chat. Considerando la ocupación sobre la ocupación ilegal en Sudáfrica, a veces es ilegal, a veces tenemos migrantes ilegales, pero tenemos muchos en el país. Definir el imperialismo suena muy aparte, suena muy salido de la Unión Europea y del Reino Unido, pero podemos desarrollar un formato para México, por ejemplo, específicamente con todas las desigualdades que tienen, de la misma manera que las tiene Sudáfrica. Mi pregunta sería para el panel. Es una pregunta muy importante o muy relevante si decimos que en Sudáfrica tenemos desigualdades de género y cuál es el posicionamiento político en nuestro país sobre la redistribución de la tierra y de la riqueza. Es un problema. Necesitamos definir con un enfoque sistemático, específicamente cuando tratamos de definir qué es el imperialismo. Tenemos que verlo sistemáticamente. Mi pregunta es ¿cómo podemos movernos desde el sur global con respecto a este tema, la definición del imperialismo? Gracias. Tengo una pregunta del chat en relación con la población indígena, con los indígenas en los dos países. Creo que lo que estamos haciendo aquí es aislar algunas preguntas que se relacionan con el paraguas sobre los problemas territoriales. No vamos a encontrar todas las respuestas o dar todas el día de hoy. Yo creo que me gustaría, en términos del capítulo que estamos abordando, y a lo mejor el profesor Humberto González también pueda otra vez dar contribuciones, es enfatizar cómo un tratamiento de la inequidad inequidad territorial relacionado con las consecuencias sociales también pueda ayudarnos a dar un giro a las formulaciones políticas o formas de intervención en estas preguntas. Con la pregunta de la tierra, por ejemplo, ¿cómo permitimos una narrativa distinta en la relación con la tierra? ¿Cómo esto puede suceder? ¿Cómo puede ayudarnos en pensar en relación con la tierra? La pregunta sobre el maíz, formas de vida, formas de ser, es algo que también podemos considerar a partir de este marco.
Professor Gonzalez, would you like to come in Profesor Humberto González, before you come in? o leo otra pregunta antes de que participe. I think take one more question. Okay. Yo creo que mejor otra pregunta. Sí, hay una mano arriba. Elias Sosa. Es Elías Sosa. Thank you. Muy bien. Muy buenas tardes. Creo que me parecería que hay dos características que son muy relevantes y diferencian a ambos países. Una es el territorio en sí, las características del territorio, en el caso de México y especialmente donde habitan los pueblos indígenas, los pueblos originarios, es un territorio pues con cadenas montañosas que hacen, la geografía hace una gran diferencia en la proximidad de los pueblos, digamos, hacia los centros urbanos. En el caso de Sudáfrica, realmente el territorio no está tan accidentado, por decirlo. Y creo que otro aspecto histórico muy importante que diferencia, en mi opinión, la evolución de ambos países tiene que ver con el uso de la tierra. En el caso de México hay una tradición muy fuerte en términos agrarios. No es el caso, creo yo, para la totalidad de Sudáfrica. Y eso hace que las reivindicaciones sean muy distintas. Claro está, para los pueblos indígenas de México, o como sería actualmente, más bien, más que pueblos indígenas, como se definen en los tratados internacionales, ¿no? Convenio 169, la Declaración Indígena de Naciones Unidas, pues realmente ahorita, por el proceso histórico, no llegan a constituirse realmente como pueblos con un territorio propio, como está ahí establecido, sino son más bien comunidades con diferentes formas, las formas constitucionales de propiedad de la tierra, ¿no? Que establece la Constitución mexicana. Y ahí yo creo que sí hay una vocación agrícola muy fuerte en el caso mexicano. Yo agradecería mucho si los expertos en el ámbito de Sudáfrica pudieran comentar al respecto, porque creo que esa es una de las experiencias que no han sido tan positivas en los esfuerzos que ha hecho el gobierno sudafricano para redistribuir la tierra. Cuando lo ha hecho, se comenta que no ha habido conocimiento para explotarla necesariamente. Esa es una gran dificultad en el caso de Sudáfrica. En el caso de México, hay realmente, pues, toda nuestra cultura indígena gira alrededor del desarrollo agrícola, creo yo. Profesor Humberto González, ¿quiere Profesor Humberto González. Bueno, yo complemento, estoy muy de acuerdo con lo que propone Elías Sosa realmente acerca de México. Me gustaría simplemente complementar esta presentación diciendo, hay capítulos en el libro que abordan de manera específica ya varios de los problemas que ella señala o de los temas que ella señala. Además del que había señalado de la demografía, también existe un capítulo específico sobre seguridad alimentaria, creo que es el capítulo 7, en donde comparamos realmente los procesos de cambio que hay en México y en Sudáfrica y vemos cómo realmente la gran empresa agrícola, agroindustrial,
ha tomado realmente una relevancia pues muy importante en los dos países, más ciertamente en Sudáfrica que en México, porque la diferencia viene con la propiedad de la tierra. En México hubo una reforma agraria y aun cuando ha habido contrarreformas para volver otra vez a una situación que permita acaparar la tierra nuevamente a grandes propiedades, estas no han tenido el éxito que plantearon gobiernos de los años 90 particularmente, ¿no? Pero bueno, hay ese capítulo en donde se toca específicamente la seguridad alimentaria y se habla sobre la problemática de la tierra. También hay otro capítulo realmente que señala la relación difícil que hay entre Sudáfrica con relación a otros países y de México con relación también a otros países, pero particularmente a los Estados Unidos. Y este es el capítulo número 10, y en donde se analizan particularmente los tratados internacionales que ha habido desde la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad, ¿no? Se aborda la problemática del Brexit, pero también realmente otros tratados que le antecedieron. Y creo que allí hay también respuestas que nos pueden abrir preguntas. Yo lo que veo en nuestro trabajo es un libro que abre preguntas, y lo decimos claramente en la introducción. Más que ofrecer respuestas, busca realmente generar preguntas que nos permitan entender procesos muy complejos y poderlos entender no desde la perspectiva del norte, sino desde la perspectiva de los países del sur, en donde no podemos nosotros vanagloriarnos que hemos tenido el éxito que podríamos decir que tienen países como México y Sudáfrica por su crecimiento económico o por el lugar que ocupan dentro de la economía mundial. Creo que seguimos siendo países muy particulares, y yo creo que en el entendimiento de nuestros territorios, en el entendimiento de nuestras particularidades, es en donde podemos encontrar soluciones. Y creo yo que también hay que relativizar el discurso del imperialismo, y no solamente porque la idea sería que no nos permita realmente ver situaciones emergentes que siempre han marcado nuestras historias, donde los pueblos originarios, donde las clases pobres realmente y marginadas tienen alternativas y tienen su impronta y su efecto en la construcción de la nación. Creo yo que tenemos que salir de este discurso de alguna manera homogeneizante a nivel global y ver realmente cómo la situación es mucho más compleja y cómo se está creando fuerzas que están llevando al país a nuevos derroteros, en donde no son solamente los gobiernos autoritarios ni tampoco las corporaciones transnacionales las que determinan toda la agenda. Realmente creo que hay que saber ver lo que se está gestando. Incluso me gustó lo que comentaba la colega Naidoo, espero pronunciar bien su apellido, donde decía que hay la emergencia de organizaciones a niveles locales que son múltiples y que están determinando pues otra manera de aprovechamiento de los recursos naturales, otra manera de aprovechar realmente estos dirigidos a una alimentación más saludable y una conservación del territorio en términos de que éste no se degrade como se ha venido degradando con las iniciativas de las grandes corporaciones transnacionales, ¿no? Que permiten nuestros gobiernos, ¿no? Entonces, bueno, esa sería mi comentario, ¿no? Hay otro punto que no hemos tocado en y que es un capítulo específico que toca nuestro libro, y es el de la violencia y la criminalidad, ¿no? Que caracteriza también a nuestros dos países. Y creo que aquí podemos aprender realmente, pues, elementos que nos caracterizan y nos
diferencian realmente de otros países, ¿no? Entonces, bueno, les invito a leer ese capítulo, probablemente pueda ser el siguiente oportunidad de reunirnos para hablar de territorios que se consideraban muy distantes, muy diferentes y que no habían sido estudiados de manera comparativa. Gracias. Professor Prishani Naidu, the floor is yours. Profesora Prishani Naidu, le cedo la palabra. Estamos listos para escuchar su resumen de este webinario. Muchas gracias. Bueno, gracias al profesor González por apoyarnos y por todos ustedes con sus contribuciones en la discusión, pero me gustaría enfatizar algo que ha surgido en los últimos comentarios, y eso es la importancia de hacer preguntas, la importancia de hacer preguntas. La investigación comparativa y también estamos haciendo esto en el instituto, en SWOP, el Instituto de Sociedad, Trabajo y Política. Trabajamos con diferentes grupos en México, pero también encontramos que nuestro trabajo es más importante en generar preguntas que puedan ser diferentes en cuanto son elaboradas o experiencias, pero que nos permitan producir nuevo conocimiento a través de la confrontación de ellas. Espero que pueda tomar la libertad de mencionar un movimiento, un México, el movimiento zapatista de lucha sobre la tierra, y uno de sus eslogans que ha sido importante para nosotros aquí es caminar y hacer preguntas. No siempre tenemos las respuestas de nuestra investigación o enfoques a la producción del conocimiento, y no siempre a tener respuestas correctas, pero sí encontrar las preguntas correctas o moldear preguntas en problemáticas que estamos confrontando, que no podamos quizás también entenderlas a profundidad, pero de manera conjunta, de formularlas para producir alternativas que nos permitan avanzar en cuanto a nuestras luchas. Más importante también en moldear comunidades de producción de conocimiento para nosotros. Así que no voy a dar respuestas de nuestra conversación el día de hoy. Lamento mucho que no esté la profesora Mokumane y que pudiera compartir más de la experiencia sudafricana, pero en términos de la conversación que ha marcado la importancia del territorio, pensando en inequidad en términos del marco de injusticia territorial, en términos del territorio y de lo social. Y creo que podamos tener estas conversaciones para llevarlas, para tener respuestas, para también transitar entre los diferentes niveles y capas que se han presentado en esta discusión. Los últimos comentarios que han hablado de lo local no han a nivel municipal, a nivel ciudad, pero un marco amplio puede utilizarse para interactuar y para participar en ese nivel también. Muchas gracias a todos. Solamente quiero decir finalmente que este método comparativo que el profesor González ha descrito es un método con el cual deberíamos trabajar más de cerca. Y este método comparativo nos permite pensar preguntas sobre la tierra, sobre propiedad, sobre cómo nos relacionamos con los demás y con los territorios en los cuales vivimos. Podría a lo mejor aplicarse a ese tipo de temas. No tengo
una presentación de conclusiones específicamente, pero me parece muy importante que esto abra el camino a nuevas preguntas. Y le paso la palabra a Susana. Le agradezco mucho, doctora Naidu. Ha sido un seminario muy informativo y la información que nos han compartido nuestros ponentes es muy valiosa. Como la profesora Prishani nos dijo, estamos abriéndonos a más preguntas y no estamos dando soluciones, pero estamos abriendo el debate a más preguntas. Este estudio comparativo que se ha hecho en el libro, en cada capítulo del libro, nos muestra que no se trata de un tema cerrado, son temas que están abiertos y que se abren todo el tiempo, en México o en Sudáfrica. Sobre esto me parece que es el caso de todos los temas y también el tema de la actualización de los temas. Por eso creo que son muy importantes estos seminarios, porque nos sirven para actualizar la discusión y el debate en cada uno de los temas. Este es un libro que ya tiene varios años. Pero la investigación que se hizo en este libro es una investigación muy actual y muy valiosa quiero decirle a nuestro público que si necesita impulsarla a que traten de conseguir el libro completo y leerlo completo, y si les gustaría conseguirlo, nos pueden escribir para que les digamos dónde pueden buscarlo, dónde pueden comprarlo. Entre los datos que ustedes recibieron cuando recibieron la investigación están las imágenes de las portadas de los libros. ¿Está el libro en inglés o está el libro en español? Ahí tienen las dos portadas. Ustedes pueden conseguir cualquiera de los dos, pero ahí tienen la información y si necesitan más información de cómo conseguirlos, pueden ponerse en contacto con nosotros. Otro tema más que quisiera decir es una cita de Nelson Mandela. Tiene excelentes citas en varios temas y cito: mientras la pobreza, la injusticia y la desigualdad de crecimiento sigue existiendo en nuestro mundo, ninguno de nosotros puede realmente estar tranquilo. Con esta cita lo que quiero decir es que nuestro camino hacia adelante desde el Instituto de Diálogo Global y desde la Embajada de México que está en sociedad con el Instituto de Desarrollo Global, apoyan estos seminarios en 2024. Nos comprometemos a impulsar estos seminarios virtuales y nos queda uno todavía. Llevamos ya 3 este año y nos queda uno más. En los poderes del sur global, en poderes en transición, con el estudio comparativo de México y Sudáfrica, con este libro les quiero agradecer a todos su presencia en este seminario virtual y con esto lo damos por terminado.